Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcus & Rose. Hoy vamos a cambiar los filtros de aire de habitáculo de nuestro Mercedes. Como podéis ver, aquí tenemos el filtro del habitáculo que va en este compartimento de aquí, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro filtro de aire, ¿vale? Que va justamente en este lado del motor, por lo que vamos a quitar el protector del motor y vamos a cambiarlo. Bueno, vamos a ello. Vamos a empezar a levantar la tapa del motor. Como podéis ver, sale tirando hacia arriba. La retiramos y aquí justamente en este lado tenemos lo que es el filtro del aire, así que vamos a ello. Vamos a ir quitando con un destornillador plano las grapas que están por aquí para poder quitar la tapa. ¿Lo veis? Se quita muy fácil. Bueno, ya tenemos todo quitado la grapa. Ahora vamos a levantar la tapa y tirando de ella sale. Y aquí tenemos. Como veis, está bastante sucio. Ahora voy a quitar para cambiar por el nuevo. Bueno, vamos a poner los nuevos. Si os fijáis, tiene posición, ¿vale? Aquí tenemos lo que sería un enganche que iría justamente aquí en esta tapa y debajo tiene otro, ¿vale? Tiene que ir en esta posición, encajarlo bien aquí en la goma y ahora ya volverlo a cerrar. Bueno, vamos a poner la tapa. Primero vamos a poner la patilla para que nos puedas encajar perfectamente. ¿Ves? Le volvemos a poner sus enganches y vamos cerrando nuestro compartimento. Ya hemos puesto el filtro de aire. Ahora vamos a cambiar el filtro de habitáculo, que va justamente aquí. Empezaremos a quitar la patilla y ahora lo vamos a levantar y quitarlo. ¿Lo veis? Está bastante sucio como el otro. Vamos a quitarlo y cambiar por el nuevo. Y como veis, también lleva posición. Sí. Como veis, lleva la flecha como tiene que ir. Nos indica perfectamente, así que es muy fácil. Este es el viejo, ahora vamos a poner el nuevo. Aquí lo tenemos el nuevo. Lo vamos a colocarlo. Bien, ya está bien, hay que fijaros muy bien si está todo bien encajado para volver a colocarlo. Bueno, ya lo tenemos otra vez colocado en su lugar. Simplemente volver a apretarle. Bien, ya lo tenemos cambiado el filtro de habitáculo y el filtro de aire. Ya habéis visto lo fácil y simple que es, cómo se cambia. Se tarda nada y menos. Vamos a colocar la tapa, simplemente apretando. Y listo. Bueno, ya lo tenemos todo listo, cambiado, así que si os ha gustado, ya sabéis, danos un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.